Hola, aquí de nuevo. Vamos a iniciar la tarea de las propuestas de actividades para los niños pequeños. Un elemento fundamental del trabajo con los niños pequeños es el conocimiento y reconocimiento de su entorno próximo. El entorno próximo de los niños es el lugar en donde viven, las personas con quien viven, las mascotas, los animalitos con quienes comparten cotidianidad y espacio, y por supuesto los mismos niños. ¿Qué cosas se pueden hacer en el entorno? El entorno próximo da muchísimas posibilidades de propuestas para los niños para que puedan conocerlo y reconocerlo. Desde la vinculación en tareitas sencillas, traer, llevar, poner, organizar el trabajo con sus juguetes, el ponerlos en el sitio. Ese tipo de cosas van permitiendo que ellos se familiaricen, ayudar a tender la cama, atender los perritos y demás. Pero una actividad que se puede hacer de manera más o menos sistemática, no de una vez todo, no en contra de la voluntad de los niños y no como tarea aburridora, sino como juego, siempre como juego lo que se haga y se proponga a los niños debe estar involucrado en el juego. Para ellos el juego es lo más importante y es la condición indispensable para que se animen a participar. Vamos a jugar. Lo que podemos hacer, qué cosas son las que podemos hacer. Por ejemplo, identificar los sitios y lugares de la casa. Todas las casas son diferentes. Hay casas de todos los estilos, desde los cambuches, las casas del campo, que son hermosísimas y muy diferentes a las casas de ciudad, ¿sí? Los apartamentos también son diferentes. No importa la calidad y la característica de las casas, pero en todas hay un sitio o un lugar en donde se preparan los alimentos, la cocina. Ese espacio es específico y está claramente determinado. Otro lugar es el baño donde está el sanitario, ¿sí? Y el baño en la parte donde nos aseamos, donde nos bañamos el cuerpo. Esos dos lugares pueden estar juntos, pueden estar pegados o pueden estar separados. En el campo por lo general están separados. Una cosa es la letrina y otra cosa es la poceta o el sitio donde nos vayamos. Ese sitio de bañarse es particular y está en todas las viviendas. El otro espacio que es claramente diferenciable es el sitio donde dormimos, por supuesto, donde hay una cama. La cama puede ser igualmente del estilo que se quiera. Un camarote, una cama, un catre, una hamaca, una cuja, como la llamaban los abuelos. De todas maneras, este es un espacio claramente determinado para descansar en la noche, para dormir. Ubicar los sitios y lugares de la casa es una tarea importante. ¿Cuáles son? ¿Qué se hace en esos sitios y lugares? Es muy importante. Relacionado con esta actividad está el qué cosas hay en cada sitio y lugar y cómo son esas cosas. ¿Qué cosas hay en la cocina? En la cocina seguramente hay recipientes, ollas que usamos para poner al fogón, en las que se cocinan los alimentos. Seguramente hay la estufa, el fogón, ¿sí? Y muy posiblemente los alimentos que se van a preparar. En el baño, pues el sanitario y el agua con que nos bañamos, el jabón y quizás una toalla. Y en el cuarto, en el sitio de dormir, pues la cama, un colchón, algo con que cubrirnos, bien sea para protegernos del frío o bien sea para protegernos de los insectos. Es posible
desarrollar un proceso de observación que se va optimizando cada vez más en la medida en que le proponemos a los niños, mira, a ver qué hay y me cuentas, qué hay en el cuarto, qué hay en la cocina, qué hay en el baño, qué hay en el patio, si hay patio, qué hay en el garaje o en el estacionamiento, qué hay en la huerta, qué hay en el solar, qué hay en cada sitio y lugar, qué hay y cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Cuáles son las cosas parecidas? ¿En qué se parecen? ¿Que son del mismo material? ¿Sí? Puede ser. ¿Que sirven para cocinar? Puede ser. ¿Que son grandes? ¿Que son pequeñas? ¿Sí? ¿Que son de plástico? Entonces, en cómo son las cosas, podemos empezar a diferenciar de qué están hechas, quién las produce, si son grandes, pequeñas, muy grandes o medianas, si son de bordes o de contornos redondeados como las ollas de barro, ¿sí? O las ollas de aluminio, o si tienen filos como las mesas, como algunos asientos que tienen puntas y tienen filos, cómo son las cucharas, cómo son las tapas, cómo es la estufa, cómo son las cosas que hay en la cocina, cuáles son las cosas parecidas y cuáles son las cosas diferentes. Las ollas de barro son muy diferentes a las ollas de metal. Las vasijas de plástico son muy diferentes a las vasijas de metal, a las de barro. Las cosas de madera son diferentes a las de plástico, a las de barro, a las de metal. ¿Cómo son las cosas? Importante, qué cosas hay en cada lugar y cómo son las cosas. En la medida en que vamos identificando cómo son las cosas, es posible establecer las cosas parecidas, las cosas semejantes. Ya decía hace un momentico, las cosas que se parecen en el uso. Las usamos para preparar los alimentos, las ollas, las olletas, los sartenes. Las usamos para servir los alimentos, los pocillos, las tazas, los platos, los vasos. Son de vidrio, los vasos, las copas, algunos platos, los bombillos, ¿sí? Son de vidrio, son de metal, son de madera, son de plástico, son grandes, son alargadas como las jarras o son planitas como los sartenes, o son hondas como las pailas. Ese tipo de características de las cosas las pueden identificar los niños poco a poco y el nivel de profundidad con que se logre observar y determinar las características va a depender de qué tanto avanzan, va a depender de la edad de los niños y va a depender de qué tanto aprenden. En la actividad de cómo son las cosas, insisto, se pueden ir separando y se puede ir pensando en las cosas que son semejantes por alguna característica y las cosas que son diferentes.